Buenos días a todos. Mi nombre es Saúl Tapia y voy a compartirles cómo hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y focos son los puntos menos 4,3 y menos 1,3 respectivamente. Y ahí también vamos a hallar su directriz y su eje. Entonces vamos a empezar. Bueno, ese problema tiene que ver con encontrar la ecuación de una parábola cuando su vértice está fuera del origen. Y en ese caso debemos tener dos sistemas coordenados para ubicar más fácilmente su bosquejo de la parábola y sus parámetros. Entonces aquí tenemos dos sistemas cartesianos, el eje X y el eje Y, que están en azul, y en rojo están los ejes primados, X', Y'. Y aquí vamos a ubicar la parábola desde considerando el vértice en el origen y en el XY considerándola fuera del origen. Entonces vamos a analizar ese caso. Bueno, como vemos, ya ubicamos el vértice menos 4,3, aquí está, le pusimos su B menos 4,3 y el foco que le pusimos F menos 1,3, ¿no? La F. Y está en azul porque está con referencia a los ejes X y Y. Está en menos 4 para la X y 3 para la Y, aquí está. Y el foco está en menos 1,3, entonces está en menos 1 y 3 para la Y. Entonces son estos dos puntos que tenemos aquí. ¿Sí? Y ahora, vamos a ver qué tenemos de la teoría, ¿no? En la teoría ya habíamos visto que si tenemos este caso, vamos a ubicar la parábola. Como el foco está en menos 1,3 y el vértice en menos 4,3, entonces la parábola abre hacia la derecha. De tal manera que, vista en el sistema primado, de manera general, debería tener X', Y', y aquí debería estar en el vértice, en el origen, su vértice debe estar en el origen. Tenemos una abertura así, aquí está el foco, aquí vamos a poner F', y aquí vamos a poner C' como 0, y hacia arriba debemos tener el punto de lado recto, A', y tendríamos C', 2C'. Y hacia abajo tendríamos el B, que debería tener B', que tendría que tener coordenadas C', la misma coordenada que el foco, menos 2C'. O sea, recordemos, la parábola tiene 2C' hacia arriba y menos 2C' hacia abajo. Y el vértice está en el origen, vértice primo 0,0. ¿Sí? Aquí. Y la directriz debería tener, es una línea que tiene como ecuación X igual a menos C'. En este caso X'. ¿Sí? Y ya tenemos aquí la directriz. Nos falta la ecuación. La ecuación de esta parábola es Y' al cuadrado igual a 4C', X'. Y con esto tenemos la ecuación de la directriz, el vértice en el origen, el punto B', que C' como menos 2C', el A, C', 2C', y el foco primo que está en C', 0. Y eso está en los X primados, X', Y'. Lo hemos pasado todo a un sistema local. Y de aquí, ¿cuánto mide el foco? La distancia focal. El C' es lo clave, lo importante, lo tenemos aquí, acá, en el vértice no lo tenemos, pero también lo tenemos aquí en la ecuación de la parábola y lo tenemos aquí en la ecuación de la directriz. Es que C' es el parámetro importante. ¿Cómo encontramos C'? Bueno, C' es la distancia que tenemos del vértice al foco en el eje X'. Y si observamos, bueno, pues esa distancia es 3, ¿sí? Esa longitud es 3. Así es que C' es igual a 3. Y esto ya nos permite obtener los parámetros que tenemos que nos faltan, ¿no? Tenemos el vértice, aquí nuestro vértice B' sería 0,0. Tenemos el foco, nuestro foco estaría en 3,0, foco primo. Y ahora nos falta el A' y el B'. Entonces hagamos eso. A', tendríamos C', que es un 3, 2 por 3, que sería un 6. Ya tenemos el A'. Ahora el B'. El B', sería otra vez 3, C', menos 2C'. Menos 2 por 3 serían 6, menos 6. Ya tenemos los dos puntos. Entonces aquí sería, ahora estamos trabajando en el
sistema primado, en x', y', entonces serían 3,6. Entonces estamos aquí. Aquí estamos. Este es el A. Vamos a ponerlo del otro lado. A', 3,6. ¿Sí? Y es este punto. Ahí está. Ahora vamos a hacer el B. El B es el B'. Es 3, menos 6. Entonces 3, menos 6. Recuerden que estamos en el rojo. Y aquí está, ¿no? Es el B', 3, menos 6. Ya tenemos esto. Y con eso podemos hacer el bosquejo. Ya de su ecuación de esta parábola, de la parábola particular, sería y' al cuadrado igual a 4 por 3 x'. Entonces y' al cuadrado será igual a 12 x'. Ya tenemos su ecuación en el sistema primado y la directriz. Esta es ecuación de la parábola. Y ahora la ecuación de la directriz. La directriz, ecuación de la directriz. Esa ecuación de la directriz es x' igual a menos c', menos 3. Y ya tenemos aquí, ¿no? Entonces nos vamos acá y tomamos la directriz, es x igual a menos 3. Aquí lo ponemos. Y trazamos la recta vertical, es paralela al eje Y. Ahí está. ¿Sí? Y ya tenemos, este es x igual a menos 3, x', en el sistema primado. Y ya tenemos los parámetros, ya hemos descrito la parábola. Podemos hacer su bosquejo. Aquí. Como por aquí. Ahí está. Y hacia abajo. Ahí está. Ya hemos buscado la parábola. Esta tiene como ecuación, ya la vimos acá. Es y' al cuadrado igual a 12 x'. Esta directriz ya lo vimos. Entonces ya tenemos los parámetros en el sistema primado. Ahora completemos esto, pero en el sistema, desde el sistema XY. Desde el sistema XY podemos hacerlo desde el punto de obtener la información desde el gráfico, o lo podemos hacer analíticamente desde el gráfico. ¿Cómo lo hacemos desde el gráfico? Bueno, observamos las coordenadas en azul, ¿no? Aquí corresponden, y vemos, por ejemplo, que el punto B' está en menos 3 para la Y y menos 1 para la X, ¿no? Entonces, este será B, tendríamos menos 1, y aquí tenemos el menos 3. Ahí está, menos 1, menos 3. El A está, aquí tenemos en el menos 1, aquí subimos, y está en el 9. Entonces, menos 1, 9. Ya tenemos el A. Y entonces ya tenemos el B, ya tenemos el F, ya tenemos el A. Y bueno, pues con ello ya también el trazo está aquí. Lo podemos poner también con una crucecita para que se vea que ya lo obtuvimos en azul, ¿no? Aquí estamos. Ya lo tenemos en rojo y lo tenemos en azul. ¿Y cuál es la ecuación? Bueno, la ecuación, recordemos que las relaciones de transformación son x, ¿sí? Igual a x más h, x' más h, y y es igual a y' más k. ¿Sí? De tal manera que esa sería cuando tenemos las x' y queremos las x. Y x' es igual a x menos h, y y' es igual a y menos k. ¿Sí? De tal manera que nosotros aquí tenemos que el vértice está en h, k. Entonces la h es igual, de acuerdo con lo que tenemos aquí, la h es menos 4 y la k es igual a 3. Entonces x' es igual a x menos 4, y entonces es igual a x
más 4. Y y' es igual a y menos k, que es menos 3. Ya tenemos las dos relaciones, x' igual a x más 4. Y con esto podemos ya podemos encontrar la ecuación de la parábola. Entonces aquí, en lugar de y' ponemos y menos 3, al cuadrado es igual a 12 por x más 4. Y ya tenemos la ecuación de la parábola. En el sistema xy es y menos 3 al cuadrado igual a 12 por x más 4. ¿Sí? ¿Qué más nos falta? Pues la ecuación de la directriz, que es bastante sencilla. La ecuación de la directriz, aquí la tenemos. Vamos a borrar esto que ya teníamos. Bueno, vamos a borrar mejor la parábola y aquí completar los parámetros que nos faltan. La directriz x' igual a menos 3. Entonces, nuestra x' es x más 4. Es que tendríamos x más 4 igual a menos 3. Este pasa al otro miembro. Entonces, x es igual a, es positivo, pasa a negativo, menos 4 menos 3. Y es x igual a menos 7. Y esta es la ecuación de la directriz. Ecuación de la directriz. ¿Sí? Y vamos a verla en el eje X, aquí está, y efectivamente es X igual a menos 7, es su ecuación. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos la ecuación de la parábola, ¿sí? Esta es la ecuación de la parábola. Ecuación de la parábola. Ya tenemos la ecuación de la parábola, ya tenemos los dos puntos de A y B, ¿no? Aquí tenemos A y B, tenemos el foco, el vértice, las dos ecuaciones. Bueno, pues con eso hemos completado el problema. Nos hace falta hallar su directriz y su eje, ¿no? El eje, este es el eje, y visto este eje desde el eje X, desde el sistema coordenado, desde el eje X, desde el sistema coordenado XY, esta sería una recta paralela al eje X y por ello sería y igual a 3, ¿no? El eje tiene ecuación y igual a 3. Y ahora sí, con ello hemos terminado los parámetros solicitados y hemos descrito todos los parámetros de la parábola desde el punto de observación de referencia x', y y desde el punto de referencia xy. ¿Sí? Gracias y nos vemos en el próximo video.